cuantos días atrás, un sacerdote conocido en las redes, que es vicario parroquial, es decir, asistente, no es el párroco, ¿no? Es el número 2 en la parroquia, en una parroquia de la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, que es un sacerdote que siempre defiende, digamos, la postura de la Iglesia con bastante ortodoxia, con claridad, con sentido del humor. Tuvo un hilo más o menos largo en Twitter donde trató de explicar a las personas que lo siguen en Twitter, muchos de ellos feligreses de su parroquia, ¿no? O de parroquias aledañas, donde saben que él tiene una postura litúrgica muy orientada hacia la celebración bien hecha, fiel a las rúbricas, a las normas de la Iglesia, sin ninguna locura ni exceso, etc. Hilo de Twitter, ¿no? Esta serie de tweets, él explica cómo no va a aplicar una serie de reformas que les piden aquellos que tienen mucho más cultura litúrgica, que tienen mayor formación litúrgica, y que saben que el sacerdote conoce de liturgia y tiene una postura buena, clara, firme en la liturgia. Señala a él por qué no se va a oponer a lo que el párroco hace y explica que la buena cultura litúrgica se difunde con el ejemplo y tiene como objetivo la edificación y la santificación de la comunidad de fieles, no convertirse en una herramienta ideológica o partidaria para que las cosas se hagan como a mí me provoca. Yo tengo la bendición de vivir en una parroquia donde la misa se celebra de una manera muy hermosa, donde recientemente el párroco tuvo la oportunidad, gracias a la contribución de los fieles, de renovar el sagrario y el presbiterio y el altar. Entonces tuvimos una reforma de la arquitectura de la iglesia, una arquitectura que había sufrido varias modificaciones por razones prácticas, para ponerle aire acondicionado, para ponerle calefacción, y que terminaba siendo una ojiva muy fea, ¿no? Para ser ahora este presbiterio y este altar muy bonitos, bendecidos por el arzobispo de Denver, casi como si fuera una nueva dedicación de la iglesia, porque el altar es nuevo. Entonces hay que ponerle las nuevas reliquias y bendecir el altar, ungirlo con óleo, quemar incienso en él. Todo esto, de quienes han visto una liturgia de una dedicación de una iglesia, saben que es una de las liturgias más bellas de la iglesia, ¿no? Y más inusuales. Porque mucha gente simplemente está en su parroquia y nunca ha visto una dedicación del obispo de un templo nuevo. Entonces, pero por otro lado viajo mucho y puedo comparar la diferencia entre un templo hermoseado como el que yo estoy, donde se celebra la liturgia muy bien, donde se alienta, no se impone porque no se puede imponer, se alienta la comunión en la boca, yo la recibo en la boca, se aceptan las personas que se ponen de rodillas a pesar de las complicaciones que eso puede generar en el mismo proceso de dar la comunión, ¿no? Y en consecuencia es una misa en la que la participación es muy hermosa, acompañada por la música, y donde el sacerdote hace como piden los conocedores de la liturgia, que dicen: di lo negro y haz lo rojo, ¿no? ¿Y de dónde viene esta expresión? Es que cuando uno ve el misal, en el misal, lo que el sacerdote debe decir está en letras negras, y en letras rojas está lo que el sacerdote debe hacer. En este momento el sacerdote hace la señal de la cruz, extiende los brazos, están las instrucciones, ¿no? No son muy restrictivas las instrucciones, no crean que son matemáticas, pero hay instrucciones y muchos sacerdotes no las cumplen. Y cuando los fieles van a otra parroquia donde el sacerdote las cumple con la rúbrica, con las normas, con el texto rojo, la gente se confunde y dice: oye, ¿este sacerdote por qué celebra de esta forma? ¿No?
Sin embargo, para aquellas personas que tienen esa preocupación litúrgica, porque la recibo frecuentemente, creo que la explicación de este buen sacerdote que tiene una sensibilidad litúrgica auténtica, explica que nosotros tenemos que generar una renovación en la liturgia y cumplir las expectativas de la Iglesia en términos de santificación en la liturgia, de esta manera a través del ejemplo y de ir encaminando a las personas hacia esta participación litúrgica. El proceso del párroco que tenemos en la parroquia, que es miembro de mi comunidad, ha sido un proceso relativamente largo. Él tiene de párroco unos 7 años, si no me equivoco. Y en esos 7 años ha ido poco a poco sensibilizando a la comunidad, de tal manera que la comunidad no ha sentido, muy pocas personas han sentido que tienen que irse a otra parroquia porque no les gusta la sensibilidad litúrgica, ¿no? Algunas personas sé que lo han hecho, pero no se compara el número de personas que han llegado a la parroquia, del número de personas que se han inscrito en la parroquia, ¿no? En algunas ciudades de Estados Unidos no es infrecuente que los fieles o las familias decidan vamos a ir a esta parroquia, aunque no es cercana a mi casa, no es la parroquia de mi territorio, pero voy a esta parroquia porque acá se celebra la misa de una manera o el sacerdote predica de una manera que me es edificante. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de fruto espiritual, ¿no? Y esta es la razón por la cual hay que pedir paciencia frente al hecho de no tratar de que la reforma litúrgica, que es un proceso complejo y que se tiene que dar parroquia por parroquia, sea un proceso que resulte siendo traumático para los fieles. Ellos necesitan educarse. Y hermanos, para entender de liturgia, no se trata simplemente de entender normas, hay que saber cuáles son los principios teológicos que están detrás de los gestos y de las formas litúrgicas. No, la historia de la misa, cómo la misa ha cambiado y por qué. ¿Cuáles son las rúbricas? Mucha gente no las conoce porque simplemente ni siquiera presta atención en las misas, no presta atención a las formas, van a misa por hábito, y no escuchan las fórmulas que utiliza el sacerdote, no prestan atención en la homilía, no prestan atención a las lecturas. En una ocasión el monitor de la misa se equivocó y en el momento del santo comenzó a cantar el Gloria, ¿no? Que ya lo habíamos cantado. Porque como saben ustedes, el santo en la misa está mucho después del Gloria. Y la gente comenzó a cantar el Gloria a todo pulmón, ¿no? Entonces el sacerdote cayó al monitor, cayó a la gente que ya se había arrancado a cantar el Gloria y le dijo, hermanos, tomemos un poco más de conciencia, ya hemos cantado el Gloria, ¿qué hacemos cantándolo de nuevo? No somos animalitos que simplemente seguimos pues lo que nos hace hacer. Cuando sabemos que no corresponde cantar el Gloria, sino corresponde cantar el Santo, nos quedamos callados y esperamos que el monitor se corrija, ¿no? Entonces no sigamos la misa como animalitos que no somos conscientes de lo que está pasando de cada momento de la misa. Entonces, la gente tiene que ser educada en esto. No hay la gente que recibe la comunión en la mano, no le podemos decir, oye, te vas a condenar por recibir la comunión en la mano, primero porque no es lo que enseña la Iglesia, pero todos los argumentos de la Iglesia a favor de la comunión en la boca, con respecto a la comunión en la mano, y cómo la comunión en la mano debe ser una excepción, son argumentos que la persona va a entender solamente en la medida en que tenga una mayor conciencia de la importancia de la Eucaristía. Cuando yo veo a una persona que se saca el chicle de la boca, no la goma de mascar, se la saca de la boca para recibir la comunión, recibe la comunión y después de recibir la comunión se vuelve a poner la goma de mascar en la boca, entonces esa persona todavía está a kilómetros de poder entender que la comunión es mejor recibirla en la boca que en la mano. Es inútil decir que el sacerdote imponga que la gente reciba la comunión en la boca. Esa gente no va a entender. Entonces,
Estos son los argumentos de este sacerdote de Pittsburgh, que es un buen sacerdote, y dice, tenemos que entender que la reforma litúrgica es una reforma en la que la comunidad tiene que estar involucrada. Y aquellos que tienen un mayor conocimiento y una mayor sensibilidad deben participar con paciencia en ese proceso, educando, siendo ejemplo, no siendo condenadores, sino instruyendo, que la persona le pregunte, oye, ¿por qué recibes la comunión en la boca cuando es más incómodo que recibirla en la mano? En la mano es más cómodo, ¿no? Y entonces explicarle la razón por la que recibimos la comunión en la boca, que tiene que ver con la indignidad de todos los fieles de recibir el cuerpo de Cristo. Todos somos indignos de recibirlo siquiera, ¿no? Pero maximizamos esa conciencia de indignidad teniendo el menor contacto posible entre el proceso de el sacerdote dar la comunión y nosotros recibirlo, ¿no? Pero para eso tiene que crecer la devoción a la Eucaristía. Tiene que crecer la conciencia de lo que es la Eucaristía. Yo he visto las personas que naturalmente han ido mutando después de años de haber recibido la comunión en la mano, porque la comunión en la mano se comenzó a recibir en Estados Unidos muchísimo antes que en Latinoamérica o España, ¿no? Y en consecuencia hay personas que son mayores y que durante la parte mayor de su vida han estado recibiendo la comunión en la mano. Y he visto que estas personas, por la prédica, por el ejemplo del sacerdote, por el incremento, por el esfuerzo de embellecer la iglesia, de hacer la misa más digna, de hacerla más solemne, más bella, paulatinamente, de tal manera que las personas no se sientan de pronto que están en un ambiente enrarecido que no conocen, no, pacientemente. Entonces estas personas ven con bondad, con generosidad y con buena disposición. Y esa es la razón por la cual este sacerdote de Pittsburgh dice, no voy a forzar ni imponer nada. Voy a educar, y los que conmigo conocen más de liturgia y tienen una mayor sensibilidad, ayúdenme a educar. Que tengas un buen día.